Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Queridos hermanos, estamos comenzando la misa de aguinaldo y qué bonito es poder encontrar en el Evangelio cómo Jesucristo nos reclama que no hemos sido capaces de reconocer los enviados de Cristo, los enviados de Dios. Elías, estaba escrito que Elías tenía que venir a preparar el camino del Señor, a ayudar a la gente, según dice San Mateo 17:10. ¿Sí? San Mateo 17:10. Tenía que venir Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios que vino hablando del Señor, preparando los corazones de la gente, haciendo grandes obras de parte de Dios, buscando la salvación. Elías, un gran profeta. Pero sin embargo, ese Elías tenía que volver. No significa, como algunas personas piensan, la reencarnación, ¿no? El volver significa que venía alguien con el espíritu de Elías. O sea, alguien que encarnara esas cualidades de Elías, alguien que hiciera suya el celo que tenía Elías por las cosas de Dios, para que la gente buscara del Señor. Y estaba escrito. Y le preguntan a Jesús, ¿pero tiene que venir Elías? Ellos pensaban que tenía que reencarnarse, como algunos piensan en la reencarnación. Y Jesús dijo, sí, Elías tiene que venir. Es más, ya les digo que Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Escuche cómo dice Mateo 17, del 10 en adelante. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí está el secreto. El venir Elías no significa reencarnarse, sino aquel que vendría a restaurar todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces hoy nos está diciendo que Dios siempre manda a Elías, a alguien de parte de Él, para que restaure todas las cosas, lo que está dañado. Restaurar, usted tiene una imagen mala, destruida, viene alguien y lo restaura. Algo que está en ruina, viene alguien y lo restaura. Elías venía a restaurar lo que estaba dañado. Ese restaurar no era de una imagen, de un templo. Ese restaurar es la vida espiritual de cada uno de nosotros, que debemos restaurarla. Y Dios siempre manda un Elías. Elías vendrá. Pero resulta que ese Elías vendrá, no es, lo repito, como reencarnarse Elías, sino vendrá alguien como Elías. Y ahora va a decir que ya vino, pongan cuidado. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Ahí está el detalle. Este es el reclamo que Dios hace hoy. Que aquella persona que nos invita a restaurar, que aquella persona que nos habla de Dios, que aquella persona que nos trae la fe, aquella persona que nos invita a dejar el pecado, que nos anima en la vida espiritual, esa persona ya vino, pero la gente se hace la sorda. En cada sacerdote que en el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, predica la palabra de Dios con claridad, ha venido Elías. Ha llegado aquel que va a restaurar, pero la gente no lo reconoce. Dios sigue enviando sus ministros. No es casualidad que aquí en la Florida haya un templo donde la gente se congregue todos los domingos para darle culto a Dios, y ahora en las misas de aguinaldo nos levantemos en la mañana a venir ¿a qué? A escuchar al profeta de Dios, a escuchar a Elías,
a escuchar al hombre que viene a restaurar los corazones heridos, a restaurar aquello que el pecado ha dañado en cada uno de los habitantes de la Florida y en el mundo entero. En esta comunidad, en este instante, me toca a mí, como le tocó a Juan Bautista en aquel tiempo, como le toca a cada sacerdote en cada parroquia, restaurar los corazones heridos por el pecado. ¿Dónde está el problema? No lo reconocieron. ¿Cuántos sacerdotes estamos en el mundo tratando de predicar el Evangelio para que la gente lo crea, para que la gente se salve, para que la gente se santifique, para que la gente aumente en fe, esperanza y amor, se acerque a Dios, busque el reino de los cielos? Pero ¿cuántos de ustedes se hacen los sordos? Sin embargo, Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Y no lo reconocieron. Es el problema que tenemos, que no estamos dispuestos a vivir la fe, a pesar de que está escrito, no estamos dispuestos a vivir la fe. No le reconocieron. Es lo que ustedes y yo debemos tener cuidado hoy, y es el centro del Evangelio. ¿A qué venimos a misa? ¿Por qué Dios dejó los sacerdotes dentro de la iglesia? Hombres pecadores igual que los demás, pero que vienen a predicarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se restablezca todas las cosas y quiere que usted y yo creamos. Le voy a mostrar varios pasajes donde no solamente ustedes en pleno siglo XXI se resisten a creer el Evangelio, a vivir lo que se le predica, a creer en la palabra, a anhelar los bienes futuros, sino que también en otros tiempos la gente no quiso vivir el Evangelio. Por ejemplo, miremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, del versículo 13 en adelante. Viene a hablarnos de esos profetas que el Señor envió, de Elías, de Juan Bautista, pero también del mismo Jesucristo. Y cómo la gente, lo mismo, no le creyeron. Y esto es lo que Jesús hoy reclama. Va a venir. Estamos celebrando precisamente, recordando la primera venida y anhelando la segunda venida. Va a venir y nos va a encontrar dormidos espiritualmente. Escuche. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hablando de los profetas, los que vinieron a hablar de parte de Dios antes de Juan y hasta Juan. Está hablando de ellos. Todos profetizaron hasta Juan. Siga. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y si ustedes quieren aceptarlo, él es aquel Elías que debería de venir. Pero si lo quieren aceptar. En castellano, si ustedes quieren aceptar, el Padre Luis Toro que hoy ustedes están escuchando es aquel profeta que en el tiempo de Elías o en el tiempo de Juan predicaba al pueblo la palabra de Dios con claridad. Y si en aquel tiempo no lo quisieron escuchar, ahorita ustedes pueden hacer lo mismo. Pero sin embargo, no podré dejar de predicar la palabra de Dios y no podré callar. Que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Pero el trabajo mío es ser profeta de Dios, y para eso fuimos todos bautizados y se nos ungió con el santo crisma para ser sacerdote, profeta y rey. Y yo estoy ejerciendo mi sacerdocio como profeta también, que Dios me ha consagrado el día del bautismo, como todos nosotros. Elías, Juan el Bautista. ¿Pero qué pasó? El que tiene oídos para oír, oiga. Lo más normal es que si Dios manda a sus profetas, a sus ministros, lo más normal, lo más común debería ser que el que tenga oídos, oiga. Pero eso que debería ser lo más normal, no se está practicando. Oídos tienen, pero no oyen. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. En ese mundo vivimos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas
y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Dice el Señor: cuando la gente no quiere creer, saca 1001 excusa. Venía Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decían: demonio tiene. Viene Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, y predica el Evangelio y dice: este es un comelón y un bebedor, es un borracho. Entonces dice la palabra de Dios: ¿y qué es lo que quieren? ¿De qué manera quiere que se les predique? Que venga quien a predicarles. Si no creyeron en aquel tiempo con Elías, si no creyeron con Juan Bautista, peor todavía, si no creyeron con el Hijo del Hombre, con Cristo Jesús, entonces ¿a quién creerán? Está reclamando hoy la fe del pueblo. Y en San Lucas capítulo 16, en el versículo 29, viene entonces a decir: oye, la única manera para que esta gente crea es que resucite un muerto. Eso sería lo único. Y pongan cuidado como dice la Biblia. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Ahí tienen a los ministros de Dios, Moisés y los profetas. Óiganlos. Lo que Dios quiere es que escuchemos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La única manera para que la gente crea y se convierta es que resucite un muerto. ¿Y qué dice Dios? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bárbaro, bárbaro. Por eso decía Jesús: no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aunque se resucite un muerto, la gente que no quiere creer, no creerá, punto. Que si lo dijo Dios, yo no tengo por qué dudarlo. Entonces hoy yo quiero decirles a ustedes que no tenemos que esperar que resucite un muerto. Que Dios nos ha dado la oportunidad de tener a sus ministros que nos prediquen la palabra de Dios para creer. ¿Y qué debemos creer? Simplemente ustedes son católicos. Y el llamado que Dios nos hace hoy es ver qué es lo que se nos enseña a nosotros como católicos a creer. Pero no para saberlo, sino para vivirlo. Hermanos, nuestra vida de fe no es vida de razón. Nuestra vida de fe es vida de fe, o sea, de creer. Y creer significa: no veo nada, pero alguien me dice. Y porque alguien me dice y es digno de crédito, yo le creo, punto. Ahí es donde los ateos se regresan, hasta ahí llegan y se regresan. Yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Porque mi razón me dice: no, estoy acostumbrado solamente a la razón y no le doy paso a la fe. Y el creyente se llama creyente porque va más allá de la razón. Es como cuando usted va a viajar y va precisamente en carro y llega al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto se baja del carro. ¿Y qué es el carro? El carro es donde usted va sobre tierra, bien firme sobre tierra. Y se baja del carro y se monta en un avión. ¿Y qué es el avión? Donde usted va y va en el aire. Se baja de la razón, que es lo que hacen los ateos, pura razón. O sea, en carro, sobre tierra, firme. Pero le da miedo montarse en el avión, ir en el aire, volar las alturas y volar lo más alto para llegar, pasar los mares. Esa es la fe. Y los ateos ahí llegan y se regresan y no se montan en el avión de la fe.
Y el que se monta en el avión de la fe, entonces ese se llama creyente. Y se monta en el avión de la fe porque cree en el piloto, que es Dios. Y sabe que Dios lo va a llevar a buen puerto. Necesitamos activar, hermanos, la fe. Y este es el llamado que Dios nos hace. Vamos a activar la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que activar? Sencillo. Vamos a revisar qué creo. Como católico, ¿qué creo? Pero ojo, no para saberlo, para practicarlo. Porque ya sé que la mayoría de ustedes tuvieron catequesis y saben lo que tienen que creer. De eso no se trata. Se trata es ahora de analizar qué es lo que yo como cristiano digo creer para comenzar a practicarlo. A ver, ¿creo en el cielo? ¿Creo que existe un cielo? Sí. Me he sentado a pensar en ese cielo, a anhelarlo, a desearlo y a decir, un día me voy a morir. Quiero estar en ese cielo. Mi padre murió, mi madre murió. Se fueron a la presencia de Dios. Yo también un día me voy. Me voy a morir, no soy eterno. Quiero estar con los ángeles y los santos en el cielo. ¿Lo he hecho? No he vivido mi fe si no lo he hecho. ¿Qué es lo que digo creer? Yo digo creer que Cristo está en la Eucaristía. Y cuando lo voy a recibir, me convenzo a mí mismo en silencio y comienzo yo mismo a convencerme que ahí está Cristo. Eso me lo dice la fe, me lo dice la palabra y yo lo quiero creer. Y porque lo quiero creer, voy a comulgar. ¿De verdad? No, ¿cuántos de ustedes vienen a misa todos los domingos y no comulgan? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque dicen creer, pero no creen y no creerán ni aunque resucite un muerto. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y les predicaba y decía, demonio tiene. ¿Para qué le vamos a creer a ese? Y vino Jesucristo, el Hijo de Dios, que comía y bebía, y decía, un borracho ese, que le voy a creer a ese. O sea, venga el cura que venga, siempre está mirando, sacando excusa y diciendo, eso es un pecador, eso es un sinvergüenza, eso es un no sé qué, eso es un no sé qué más. ¿Qué voy a estar creyendo yo en los hombres? Y se pierden la oportunidad de vivir la fe. San Agustín decía, para el que quiera creer, 1000 razones tengo para que crea. Y para el que no quiera creer, no tengo ni una razón. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué nos enseña la iglesia? Nos enseña que debemos creer que Jesucristo, el Salvador, el que usted y yo estamos esperando ahorita, la segunda venida, recordando la primera y anhelando la segunda, es nuestro Salvador que nos ha salvado del pecado sencillamente dejándonos el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. ¿Lo crees? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa? Y cuando te confiesas, ¿crees de verdad que Dios te perdona? ¿Olvida eso? ¿Es capaz de sacar su pecado para que Dios te perdone y olvida ese pecado y lo lanza a la misericordia de Dios? ¿O cuánto tiempo tiene sin confesarse? ¿Y por qué no se confiesa? Porque usted no cree ni aunque resucite un muerto. Porque no ha activado la fe. Porque sabe lo que tiene que creer. Pero hay una distancia entre lo que se sabe y lo que se vive. Hay una distancia. Y el evangelio de hoy es acortar esa distancia. Unir lo que se dice creer con lo que se vive. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy en la primera misa de Aguinaldo. ¿Qué es lo que usted dice creer? ¿Usted dice creer que María es la madre de tu Salvador Jesucristo? ¿Así lo crees? ¿Así la trata como madre de su Salvador, de su Señor? ¿Así lo vive? ¿O cree que María es la madre del Salvador, pero la trata como una cualquiera, como lo hacen los protestantes? ¿De qué manera? ¿De verdad cree que tiene que orar? Y que orando tiene un encuentro con Dios y que Dios te llena de paz, de dicha y felicidad y que es el dueño de tu vida y todo está en sus manos. ¿Oras en tu casa? ¿Rezas el rosario con tu familia? Pero entonces, ¿por qué dice que crees? Ve la distancia entre
lo que dice creer y lo que crees? ¿Por qué no rezas el rosario en familia? ¿Cree que la Biblia es palabra de Dios? Y cuando se lee la Biblia en la iglesia y se dice palabra de Dios, tú repites, te alabamos, Señor, pero no la quieres leer, a pesar de que el cura se ha tomado la molestia de traer la Biblia y tener la Biblia ahí para que ustedes la lean y no han querido siquiera pasar buscando la Biblia. ¿Qué pasa, pueblo de la Florida? Queridos hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, ¿qué pasa con la fe? ¿No la queremos practicar? La exigencia, el mandato o la petición de Dios o el reclamo que Dios nos hace hoy es: vamos a vivir lo que decimos creer. Es que estamos esperando que venga Elías, que Elías ya vino. Aquella persona que nos diga las cosas de parte de Dios, ya vino, ya está. Hoy lo están escuchando en cualquier sacerdote en el mundo que está proclamando la palabra del Señor. ¿Qué esperan? ¿Qué dices creer? ¿Qué crees? Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.